Mis padres eligieron el cumpleaños de mi hermano sobre el funeral de mi esposa e hijos. Cuando les di la trágica noticia, mi padre respondió con calma: «Hoy es el cumpleaños de tu hermano. No podemos ir». 6 meses después, un titular sobre mí envió a toda mi familia al pánico absoluto cuando supieron que yo había. El silencio fue sepulcral cuando mi padre pronunció esas palabras. La copa que sostenía se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de la cocina del hospital. Los fragmentos de vidrio se esparcieron como la esperanza que acababa de perder. «¡Detente ahí!». Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. ¿Qué has dicho?, pregunté con un hilo de voz. Mi padre, Eduardo Ramírez, repitió con irritante calma mientras miraba su reloj. «Dije que hoy es el cumpleaños de Felipe. Llevamos meses planeando esta fiesta. Tu hermano cumple 40 años, Santiago. No podemos cancelar todo ahora». La enfermera que pasaba por el pasillo se detuvo, mirándome con una mezcla de compasión y horror. Mi padre continuó organizando papeles en su maletín, como si estuviéramos discutiendo sobre una cena cualquiera, y no sobre el funeral de Mariana, mi esposa de 12 años, y nuestros hijos, Tomás de 8 y Luciana de 5, quienes acababan de morir en un trágico accidente de tránsito. Mi madre, parada junto a él, asintió suavemente. «Quizás podamos pasar brevemente mañana, después de que todo termine», sugirió, como quien ofrece visitar a alguien con un resfriado. Soy Santiago Ramírez, 38 años, un arquitecto que hasta ese momento había creído que tenía una familia normal, aunque siempre supe que mi hermano Felipe era el favorito. Crecimos en una familia acomodada gracias al negocio de construcción de mi padre, que ahora dirigía a Felipe. Mientras él recibía elogios por cada pequeño logro, mis éxitos profesionales apenas merecían un comentario al pasar. Cuando gané un premio internacional de arquitectura, mi madre mencionó que la corbata que usé en la ceremonia no combinaba con mi traje. Cuando Felipe consiguió un contrato menor para la empresa familiar, mis padres organizaron una cena con toda la familia extendida. Pero nunca imaginé que su favoritismo llegaría a este extremo inhumano. Mariana siempre me decía que debía enfrentarlos, establecer límites, pero yo seguía buscando su aprobación como un niño perdido. Ahora, parado en ese frío pasillo de hospital, con mis manos temblorosas y la tragedia desgarrando mi corazón, algo dentro de mí cambió para siempre. Lo que ellos no sabían es que 3 días antes había firmado el testamento que cambiaría el destino de toda la familia Ramírez. El día anterior había sido como cualquier otro. Mariana y yo desayunamos juntos antes de que ella saliera a llevar a los niños a la escuela. Me besó como siempre, ese beso rápido pero lleno de amor que nos dábamos cada mañana durante 12 años. «Te veo en la noche», dijo sonriendo. «No olvides que hoy tenemos la reunión con el contador». Asentí mientras bebía mi café. Esa reunión era importante. Estábamos finalizando los detalles de nuestra herencia millonaria, producto de años de trabajo en mi estudio de arquitectura y de una inversión afortunada en terrenos que se habían revalorizado exponencialmente. Nunca llegamos a esa reunión. A las 10:32 de la mañana, un conductor ebrio cruzó el semáforo en rojo y embistió el auto donde iban las 3 personas que más amaba en el mundo. La policía me llamó al mediodía. Llegué al hospital en un estado de shock absoluto, solo para descubrir que ya era demasiado tarde. Tomás había muerto instantáneamente. Luciana falleció en la ambulancia. Mariana resistió hasta que llegué, pero sus heridas eran demasiado graves. Alcancé a sostener su mano y decirle que la amaba antes de que cerrara los ojos para siempre. Llamé a mis padres en medio de un dolor indescriptible. Mi madre atendió y, tras escucharme, solo dijo: «Qué tragedia, hijo. Le avisaré a tu padre». 2 horas después aparecieron en el hospital, no para consolarme, sino para resolver asuntos prácticos como ellos los llamaron. Y luego vino esa frase que me perseguiría para siempre: «Hoy es el cumpleaños de tu hermano. No podemos ir al funeral». Mientras los veía marcharse, dejándome completamente solo en el momento más oscuro de mi vida, tomé una decisión. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo me aseguraría de que el mío estuviera helado. El funeral fue al día siguiente. Solo, organicé 3 ataúdes, elegí las flores, el lugar en el cementerio. Familiares lejanos, amigos, colegas y vecinos llenaron la capilla. Incluso vinieron los padres de Mariana desde España
tomando el primer vuelo disponible. Todos estaban allí, excepto mis padres y mi hermano. Cuando la gente preguntaba por ellos, yo simplemente respondía. Tenían un compromiso más importante. La expresión horrorizada en sus rostros lo decía todo. Esa noche, después de enterrar a mi familia, regresé a una casa vacía. Las risas de mis hijos ya no resonaban en las paredes. El perfume de Mariana permanecía en nuestra habitación como un doloroso recordatorio. Me senté en el sofá donde solíamos acurrucarnos los cuatro para ver películas, y tomé mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de texto que decía: «La fiesta fue un éxito. Felipe recibió tu regalo. Esperamos verte pronto». Ni una palabra sobre el funeral, ni una pregunta sobre cómo estaba yo. Apagué el teléfono y saqué el sobre que el abogado me había entregado 3 días antes. El testamento que Mariana y yo habíamos firmado incluía una cláusula especial que ahora cobraba un significado completamente nuevo. Lo que mis padres no sabían, lo que nadie sabía, era que ese documento no solo determinaría el destino de nuestra fortuna, sino que se convertiría en el instrumento perfecto para mi venganza. Durante los siguientes 6 meses, me sumergí en un silencio calculado. Vendí nuestra casa familiar, incapaz de soportar los recuerdos que contenía. Me mudé a un apartamento anónimo en el centro de la ciudad. Corté comunicación con casi todos, especialmente con mi familia. Mi madre intentó contactarme varias veces, siempre con mensajes superficiales. Deberías salir más. No puedes encerrarte para siempre. Felipe pregunta por ti. Nunca mencionaron su ausencia en el funeral. Era como si hubieran borrado ese detalle de su memoria. Mientras tanto, trabajé meticulosamente en mi plan. Cada detalle fue cuidadosamente considerado, cada movimiento estratégicamente calculado. Y cuando todo estuvo listo, solo tuve que esperar el momento perfecto para dejar caer la bomba que destruiría los cimientos de la familia Ramírez. Ese momento llegó exactamente 6 meses después del funeral, el día del aniversario de bodas de mis padres. La noticia apareció primero en un periódico económico local y luego se extendió como fuego por todos los medios. Arquitecto Santiago Ramírez dona $50 millones para crear fundación en memoria de su familia. Lo que el titular no mencionaba era que esa donación representaba solo una fracción de mi fortuna y que el resto tenía un destino muy específico que pronto descubrirían. Mi teléfono comenzó a sonar frenéticamente. Mi padre, mi madre, mi hermano, todos querían hablar conmigo de repente. Ignoré sus llamadas. Sabía que no les importaba mi dolor. Les importaba el dinero que creían que les pertenecía de alguna manera. La tragedia familiar que habían ignorado ahora captaba toda su atención, no por compasión, sino por avaricia. Era hora de servir mi venganza en el plato más frío de todos. Un testamento irrevocable que cambiaría sus vidas para siempre. Finalmente decidí responder a sus llamadas. Concerté una reunión en la oficina de mi abogado, Roberto Vázquez, un hombre que conocía mi situación y entendía perfectamente mis intenciones. Les envié un mensaje formal. Reunión para discutir asuntos patrimoniales. Mañana a las 10:00 am. Presencia obligatoria. Adjunté la dirección del bufete, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Llegué temprano y esperé en la elegante sala de conferencias con vistas al Parque Central. Roberto repasó conmigo los documentos una última vez. ¿Estás completamente seguro de esto, Santiago?, preguntó con gesto serio. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí sin titubear. A las 10:00 en punto, la puerta se abrió. Mi padre entró primero, con ese porte autoritario que siempre lo había caracterizado. Detrás de él, mi madre, con su collar de perlas y su expresión de preocupación calculada. Felipe fue el último, revisando su teléfono incluso mientras se sentaba. Ninguno me saludó apropiadamente. Mi padre simplemente dijo: «Vamos al grano, Santiago. ¿De qué se trata todo esto?» «Buenos días a todos», respondí con una calma que los desconcertó. «Les presento a Roberto Vázquez, mi abogado personal». «¿Un abogado?», interrumpió mi padre. «¿Para qué necesitamos un abogado en una reunión familiar? Si es por la herencia de Mariana, entiendo que estés afectado, pero no es por la herencia de Mariana», lo corté secamente. «Es por la mía». Se hizo un silencio incómodo. Mi madre fue la primera en hablar. «¿Tu herencia? Pero hijo, estás vivo, gracias a Dios». «Sí, estoy vivo.
a diferencia de mi esposa y mis hijos, cuyo funeral decidieron saltarse por un cumpleaños. Las palabras cayeron como latigazos. Por primera vez, vi a mi padre encogerse ligeramente. Santiago, ya hablamos de esto, intervino mi madre. Fue una situación imposible. La fiesta de Felipe estaba planificada con meses de antelación. ¿No podíamos cancelar una fiesta por el funeral de sus nietos? Completé su frase. Sí, claramente era imposible para ustedes mostrar un mínimo de decencia humana. Felipe finalmente levantó la vista de su teléfono. Mira, Santiago, todos lamentamos lo que pasó con Mariana y los niños. Fue una tragedia terrible. Pero no puedes seguir culpándonos por... No los culpo por la tragedia, dije, manteniendo mi voz controlada. Los culpo por su respuesta a ella. Y ahora van a escuchar exactamente lo que eso les ha costado. Roberto abrió su maletín y distribuyó carpetas a cada uno. Lo que tienen frente a ustedes, explicó, es una copia del testamento del señor Santiago Ramírez, debidamente notariado y registrado hace 3 semanas. ¿Testamento?, exclamó mi padre. ¿Qué clase de broma es esta? Santiago no necesita un testamento, tiene apenas 38 años. Mariana tenía 36, respondí fríamente. Tomás tenía 8, Luciana 5. La edad no es garantía de nada, como bien deberías saber. Roberto continuó. El señor Ramírez ha decidido establecer las condiciones de distribución de su patrimonio, valorado actualmente en aproximadamente 87 millones de dólares, incluyendo propiedades, inversiones y la participación mayoritaria en su estudio de arquitectura. Vi cómo los ojos de mi familia se agrandaban. Nunca les había revelado la verdadera magnitud de mi fortuna. Mientras Felipe se hacía cargo del negocio familiar, yo había construido silenciosamente un imperio mucho más grande. Como ya es de conocimiento público, prosiguió Roberto, 50 millones han sido destinados a la creación de la Fundación Mariana Ramírez, dedicada a ayudar a víctimas de accidentes de tránsito y combatir la conducción bajo efectos del alcohol. Mi padre asintió mecánicamente, claramente calculando cuánto quedaba y cómo se repartiría entre ellos. Del patrimonio restante, continuó Roberto, el señor Ramírez ha decidido lo siguiente. En caso de su fallecimiento, el 100% de sus bienes pasará a un fideicomiso con instrucciones específicas. ¿Un fideicomiso?, interrumpió mi padre. ¿Para qué complicar las cosas? Somos tu familia, Santiago. ¿Lo son?, pregunté. Porque la familia no abandona a sus miembros en el peor momento de sus vidas. La familia no elige una fiesta de cumpleaños sobre el funeral de unos niños. Santiago, estás siendo irracional, protestó mi madre. Estabas dolido, lo entendemos, pero han pasado 6 meses. Es hora de dejar atrás el rencor. Roberto continuó como si no hubiera oído la interrupción. El fideicomiso tiene instrucciones de distribuir los fondos de la siguiente manera. Eduardo y Gloria Ramírez, padres del testador, recibirán cada uno la suma de $1. ¿$1?, bramó mi padre poniéndose de pie. Esto es un insulto. Soy tu padre. Un padre que no asistió al funeral de sus nietos, respondí sin alterar mi voz. $1 es más de lo que merecen, pero la ley exige que los mencione explícitamente en el testamento, para que no puedan impugnarlo por omisión. Mi madre comenzó a llorar, sus lágrimas mezclándose con el rímel caro que siempre usaba. Santiago, no puedes hablar en serio. Somos tus padres. Te dimos la vida. Te criamos. ¿Me criaron? Me toleraron. Siempre fui el hijo secundario, el que debía conformarse con las obras de atención que dejaba Felipe. Pero nunca pensé que llegarían tan lejos. Nunca imaginé que serían capaces de tal crueldad. Felipe, que había permanecido inusualmente callado, finalmente habló. ¿Y yo? Supongo que también recibo $1. Roberto consultó el documento. Felipe Ramírez recibirá la suma de $5, uno por cada año de vida de Luciana, la sobrina que nunca conoció adecuadamente y cuyo funeral no consideró importante atender. Vi cómo la mandíbula de mi hermano se tensaba. Por primera vez en su vida privilegiada, estaba experimentando lo que se sentía ser el menos favorecido. El resto del patrimonio, continuó Roberto, será administrado por el fideicomiso con las siguientes condiciones. Un 30% adicional será destinado a expandir la labor de la Fundación Mariana Ramírez.
Un 20% será donado a organizaciones que apoyan a familias que han perdido seres queridos en accidentes de tránsito. Roberto hizo una pausa y me miró. Asentí para que continuara con la parte que sabía que desataría el verdadero caos. El 50% restante será distribuido entre los familiares del señor Ramírez, excluyendo a sus padres y hermano, bajo la siguiente condición. Para recibir su parte, deberán demostrar documentalmente que asistieron al funeral de Mariana, Tomás y Luciana Ramírez. Mi padre se puso rojo de furia. «Esto es extorsión, es inmoral, lo impugnaremos. Pueden intentarlo», respondió Roberto con calma profesional. «Pero les aseguro que este testamento es legalmente impecable. El señor Ramírez está en su pleno derecho de disponer de sus bienes como considere apropiado. Además, existe amplia documentación, incluyendo testimonios de los asistentes al funeral y registros fotográficos, que confirman la ausencia de ustedes tres en dicho evento». «¿Registros fotográficos?», preguntó mi madre, palideciendo. «Por supuesto», respondí. ¿Creyeron que algo así pasaría desapercibido? Todos los presentes notaron su ausencia. Los padres de Mariana volaron desde España para estar allí. Mis colegas, nuestros amigos, incluso vecinos que apenas conocíamos, se presentaron para ofrecer sus condolencias. Pero mi propia familia decidió que un pastel y unos globos eran más importantes. Felipe se levantó abruptamente. «Esto es ridículo. No puedes castigarnos financieramente por una decisión que tomamos hace 6 meses. Es mezquino». «¿Mezquino?», respondí, finalmente permitiendo que la ira se filtrara en mi voz. «¿Sabes lo que es mezquino, Felipe? Mezquino es tener que explicarle a los padres de Mariana por qué mis padres y mi hermano no estaban en el funeral de su hija y sus nietos. Mezquino es recibir un mensaje de texto sobre el éxito de tu fiesta de cumpleaños mientras yo enterraba a mis hijos». Mi padre intentó otra estrategia. «Santiago, hijo, entiendo que estés dolido. Cometimos un error, lo reconozco. Pero esta no es forma de resolver las cosas. Somos familia. La sangre». «No me hables de sangre», lo interrumpí. «La sangre de mis hijos estaba esparcida en el asfalto mientras ustedes brindaban con champán. La sangre no significó nada para ustedes ese día, así que no significa nada para mí ahora». Mi madre sollozaba abiertamente ahora. «Santiago, por favor, recapacita. Esto destruirá a la familia». «La familia ya está destruida, mamá. Ustedes la destruyeron el día que decidieron que un cumpleaños era más importante que acompañar a su hijo en el peor momento de su vida». Roberto cerró su maletín con un chasquido que resonó en la sala. «Creo que todo ha quedado claro. El testamento es irrevocable, a menos que el señor Ramírez decida modificarlo, lo cual, según me ha indicado, no tiene intención de hacer. Mi padre, siempre acostumbrado a tener la última palabra, parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Santiago, no puedes hacernos esto. La empresa familiar. Necesitamos tu apoyo. El próximo proyecto grande depende de...» «Ah, y hay algo más que deberían saber», añadí, interrumpiéndolo. «He decidido retirar todas mis inversiones en la empresa familiar. Efectivo desde hoy». El rostro de mi padre pasó del rojo al blanco. «No puedes hacer eso. Nos arruinarás. Puedo y lo he hecho. Los documentos ya están firmados. Y no los arruinará a menos que la empresa dependa totalmente de mi dinero, lo cual sería bastante irónico considerando cuánto han presumido siempre del éxito de Felipe». Mi hermano me miró con una mezcla de odio y pánico. «Santiago, sabes que estábamos contando con esa inversión para el nuevo desarrollo. Sin ella, perderemos el contrato con Grupo Valverde». «Qué pena», respondí. «Supongo que tendrás que encontrar otro inversor. Uno que valore más tus fiestas de cumpleaños que el respeto básico hacia la vida humana». Me levanté, indicando que la reunión había terminado. «Roberto les enviará copias certificadas del testamento para sus registros. Les sugiero que lo lean detenidamente. Es bastante revelador». Mi padre hizo un último intento desesperado. «Si sigues con esto ya no serás parte de esta familia». La risa que salió de mi garganta los sorprendió a todos, incluso a mí mismo. Era una risa sin alegría, cargada de dolor y amargura. «Papá, dejé de ser parte de esta familia el día que elegiste un pastel sobre el ataúd de tus nietos. Solo estoy haciendo oficial lo que ustedes ya decidieron». Mientras me dirigía hacia la puerta, mi madre me llamó. «Santiago, por favor, al menos piensa en lo que dirá la gente. Esto se sabrá, será un escándalo».
Me detuve y la miré por última vez. ¿Sabes qué es realmente escandaloso, mamá? Que te preocupe más lo que diga la gente que el hecho de que abandonaste a tu hijo cuando más te necesitaba. Salí de la oficina dejándolos en shock. Al cerrar la puerta, escuché cómo estallaba el caos detrás de mí. Mi padre gritaba, mi madre lloraba, Felipe maldecía. Pero por primera vez en 6 meses, sentí algo parecido a la paz. La verdadera venganza apenas comenzaba. El testamento era solo el primer acto. Lo que mis padres y mi hermano no sabían era que yo tenía un plan mucho más elaborado, uno que se desarrollaría durante años y que les enseñaría el verdadero significado de la pérdida. Mientras caminaba hacia mi auto, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Javier, el mejor amigo de Mariana y ahora director de la fundación que llevaba su nombre. Todo listo para la ceremonia de inauguración. Los medios confirman asistencia. ¿Sigues adelante con el anuncio especial? Absolutamente, respondí. Es hora de que todos conozcan la verdad. Arranqué el motor y me dirigí hacia el edificio recién construido que albergaría la Fundación Mariana Ramírez. En menos de 2 horas, revelaría ante los medios nacionales la historia completa de cómo mi familia había abandonado a mis hijos y a mi esposa en su funeral. La herencia millonaria que tanto codiciaban se convertiría en su mayor vergüenza pública. La tragedia familiar que habían ignorado ahora se convertiría en un escándalo que no podrían acallar con dinero. Porque yo tenía algo que ellos nunca tuvieron, la verdad y la justicia de mi lado, y apenas estaba comenzando. Llegué al edificio de la fundación con tiempo suficiente para revisar mi discurso una última vez. Era un texto directo y devastador que narraría no solo la tragedia del accidente, sino también la traición familiar que siguió. Había decidido no omitir ningún detalle, incluyendo la frase exacta que mi padre pronunció cuando le informé sobre el funeral. Javier me recibió en la entrada. Había sido el mejor amigo de Mariana desde la universidad y uno de los pocos que realmente entendía la magnitud de mi dolor. ¿Estás seguro de esto, Santiago?, preguntó mientras caminábamos hacia el auditorio. Una vez que hables ante los medios, no habrá vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás desde hace mucho tiempo, respondí. Ellos tomaron su decisión hace 6 meses. Ahora yo tomo la mía. El auditorio estaba lleno. Periodistas, cámaras, representantes de organizaciones contra la conducción ebria, familias de víctimas de accidentes, médicos, autoridades locales. En primera fila, como había solicitado, estaban los padres de Mariana. Doña Carmen y don Miguel habían volado nuevamente desde España para apoyarme. A diferencia de mis padres, ellos entendían el significado de la familia. Subí al podio entre aplausos. Las luces de las cámaras me cegaron momentáneamente. Respiré hondo y comencé. Agradezco a todos su presencia hoy. La Fundación Mariana Ramírez nace del dolor más profundo que un ser humano puede experimentar. La pérdida simultánea de quienes más amamos. Mi esposa Mariana y mis hijos Tomás y Luciana murieron hace exactamente 6 meses a causa de un conductor ebrio que decidió que su conveniencia era más importante que la vida de los demás. Hice una pausa deliberada, mirando directamente a la cámara principal. Pero esta fundación no solo nace del dolor, también nace de otra lección que aprendí durante esta tragedia. Que a veces, quienes deberían estar más cerca en los momentos difíciles, son quienes más lejos se encuentran. Justo en ese momento, las puertas traseras del auditorio se abrieron. Mi padre, mi madre y Felipe entraron apresuradamente, claramente alterados por la reunión que acabábamos de tener. Me vieron en el podio y se detuvieron en seco, comprendiendo la situación. Era demasiado tarde para que se marcharan sin llamar la atención. Continué sin inmutarme. Cuando informé a mis padres sobre el fallecimiento de Mariana y mis hijos, cuando les dije la fecha del funeral, mi padre respondió: «Hoy es el cumpleaños de tu hermano. No podemos ir». Esas palabras, esa decisión de priorizar una fiesta sobre el último adiós a 2 niños inocentes, me enseñaron que la familia no siempre es quien comparte tu sangre. Los murmullos recorrieron el auditorio. Vi cómo varios periodistas giraban para identificar a mis padres, que permanecían paralizados en la entrada. La verdadera familia son quienes están contigo en tus momentos más oscuros, como los padres de Mariana, que volaron inmediatamente desde España. Señalé hacia ellos con respeto. Como los amigos que me sostuvieron cuando apenas podía mantenerme en pie, como los extraños que se presentaron para ofrecer condolencias sinceras. Mi madre intentó avanzar, tal vez para detenerme, pero mi padre la sujetó del brazo,
consciente de que cualquier escena solo empeoraría las cosas. Por eso, hoy anuncio que la Fundación Mariana Ramírez no solo trabajará para prevenir accidentes causados por conductores ebrios, sino que también establecerá un programa especial para apoyar a quienes enfrentan tragedias familiares sin el apoyo de sus seres queridos. Lo llamaremos Programa Tomás y Luciana, en honor a mis hijos, cuyos abuelos paternos y tío decidieron que una fiesta de cumpleaños era más importante que despedirse de ellos. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Varios periodistas se pusieron de pie, reconociendo la magnitud de la historia que estaba desarrollándose ante ellos. Vi a mi padre palideciendo, a mi madre cubriéndose la boca con horror, a Felipe mirando frenéticamente a su alrededor como buscando una salida. Y para asegurar que esta fundación pueda cumplir su misión durante generaciones, anuncio oficialmente que he modificado mi testamento para donar no solo los 50 millones iniciales, sino la totalidad de mi patrimonio a esta causa, excluyendo específicamente a quienes demostraron con sus acciones que el dinero y las apariencias son más importantes que el amor familiar. El auditorio estalló en aplausos. Vi a don Miguel, el padre de Mariana, asentir con lágrimas en los ojos, aprobando mi decisión. Mi propia familia había desaparecido de la entrada, seguramente huyendo del escándalo que ya no podían contener. Después de la ceremonia, Javier me alcanzó mientras yo firmaba algunos documentos. Los periodistas están vueltos locos. Quieren una entrevista exclusiva sobre lo que dijiste de tu familia. Concédeles lo que quieran, respondí. Es hora de que la verdad salga a la luz. Esa noche, mientras revisaba los titulares en Internet, me di cuenta de que mi venganza había sido más efectiva de lo que imaginaba. Millonario desheredó a su familia por faltar al funeral de sus hijos, decía uno. Escándalo social. Familia abandona a hijo en tragedia por asistir a fiesta, rezaba otro. Las redes sociales ardían con comentarios indignados contra mis padres y mi hermano. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de mis padres, de Felipe, incluso de tíos y primos que nunca se habían preocupado por mí, pero que ahora veían peligrar su parte en mi testamento. No contesté ninguna. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en mi apartamento vacío, recibí una notificación de email. Era de Roberto, mi abogado. Como anticipamos, tus padres y hermano han presentado una demanda para impugnar el testamento. Alegan incapacidad mental debido al trauma sufrido. Sonreí sin alegría. Esto también estaba previsto. Les esperaba una larga y costosa batalla legal que solo conseguiría exponer aún más su crueldad. Lo que no esperaba era la llamada que recibí esa tarde de Estela, la secretaria de toda la vida de mi padre. Santiago, tu padre ha sufrido un infarto. Está en el hospital central. Por un momento, sentí un destello de la antigua preocupación filial. Luego recordé sus palabras. Hoy es el cumpleaños de tu hermano. No podemos ir. Y respondí con la misma frialdad que él me había mostrado. ¡Qué lástima! Tengo una reunión importante. No puedo ir. La venganza es un plato que se sirve frío. Y yo apenas estaba empezando a disfrutar del banquete. Mientras conducía hacia la oficina de la fundación, mi mente regresó a aquel día en el hospital, cuando perdí a Mariana y a mis hijos. El dolor seguía siendo insoportable, un abismo negro que amenazaba con tragarme en cualquier momento. Pero ahora había algo más, un propósito, una misión que me mantenía en movimiento. Esa noche, mientras revisaba los planos para el centro de rehabilitación que construiríamos con el dinero de la fundación, recibí la noticia. Mi padre había sobrevivido al infarto, pero su condición era delicada. Mi madre había enviado un mensaje suplicando mi presencia. Tu padre podría no pasar la noche. Por favor, Santiago, no seas cruel. Leí el mensaje varias veces, saboreando la ironía. Las mismas palabras que yo podría haberles dicho 6 meses atrás, la misma súplica que habían ignorado cuando más los necesitaba. Dejé el teléfono a un lado sin responder y continué trabajando. La justicia poética tenía un sabor amargo, pero satisfactorio. El testamento que firmé aquella mañana, 3 días antes de la tragedia, se había convertido en el arma perfecta para mi venganza. Lo que nadie sabía, ni siquiera Roberto, era que esa no era mi única carta. La verdadera herencia millonaria que destruiría a mi familia apenas comenzaba a revelarse. Mi verdadero plan recién estaba tomando forma, y en el centro de todo estaba una simple verdad. A veces, la familia no es la que te da la vida, sino la que te enseña a vivirla, y a veces, la lección más importante que puedes aprender es cuándo dejarlos ir. El resto de la semana fue un torbellino mediático.
Mi historia había captado la atención nacional. Periodistas acampaban frente a mi edificio y frente al hospital donde mi padre se recuperaba lentamente. Las redes sociales se habían dividido. La mayoría me apoyaba, pero algunos me criticaban por exponer asuntos familiares y por mi aparente falta de perdón. Lo que no entendían era que esto no se trataba de perdón, se trataba de justicia. Y la justicia estaba recién comenzando. El lunes siguiente recibí una llamada de Carmen, la madre de Mariana. Santiago, ¿has visto las noticias? Tu hermano dio una entrevista. Encendí la televisión justo a tiempo para ver a Felipe, con expresión solemne y ojos ligeramente humedecidos, un truco que había perfeccionado desde niño, diciendo, amábamos a Mariana y a los niños. Fue un terrible malentendido. Mi hermano está atravesando un duelo traumático y ha distorsionado los hechos. Nunca dijimos que no iríamos al funeral porque era mi cumpleaños. Simplemente no pudimos cancelar a tiempo un evento donde habían invitados internacionales. Estamos devastados por su pérdida y por cómo Santiago ha tergiversado la situación. La rabia me consumió. No solo habían faltado al funeral de mi familia, ahora me acusaban de mentir al respecto. Pero antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono sonó nuevamente. Era Roberto. Santiago, tengo algo que deberías ver. Te lo envío ahora mismo. Segundos después, recibí un correo con un archivo adjunto. Era una grabación de audio. Al reproducirla, reconocí inmediatamente mi voz quebrada por el llanto y luego la voz clara y fría de mi padre. Hoy es el cumpleaños de tu hermano. No podemos ir. ¿De dónde salió esto? Pregunté atónito. Aparentemente, cuando llamaste a tus padres desde el hospital, estabas tan alterado que accidentalmente iniciaste una grabación de voz en tu teléfono. El archivo se subió automáticamente a tu nube. Nuestro equipo técnico lo encontró mientras recopilaba evidencia para el caso del testamento. Una sonrisa sombría se formó en mis labios. Roberto, envía esto a todos los medios. Ahora. 3 horas después, la entrevista de Felipe había sido completamente desacreditada. La grabación se reprodujo en todos los noticieros nacionales, exponiendo su mentira de manera irrefutable. La opinión pública, que ya estaba mayoritariamente de mi lado, se volvió abrumadoramente hostil hacia mi familia. Esa noche, recibí una visita inesperada. Al abrir la puerta de mi apartamento, me encontré con Claudia, la esposa de Felipe. Nunca habíamos sido cercanos. Ella siempre había sido parte del círculo privilegiado de mi hermano, mirándome con cierta condescendencia. Santiago, necesito hablar contigo, dijo, su habitual confianza reemplazada por una evidente ansiedad. La dejé entrar con cautela. Se sentó en el sofá, retorciéndose las manos nerviosamente. Lo que le hiciste a Felipe con esa grabación está destrozado, su reputación, sus negocios. ¿Y qué esperaba? Interrumpí. ¿Que le permitiría mentir sobre algo tan grave? ¿Que dejaría que me pintara como un mentiroso trastornado mientras él se presentaba como la víctima? Claudia bajó la mirada. No vine a defender lo que hicieron. Vine porque... Hizo una pausa, como si le costara continuar. Estoy embarazada, Santiago, de 3 meses. Felipe y yo vamos a tener un hijo. La noticia me golpeó con fuerza inesperada. Un nuevo miembro de la familia. Un sobrino o sobrina que nunca conocería realmente, igual que Felipe nunca se había molestado en conocer a mis hijos. Felicidades, dije secamente. ¿Y qué tiene que ver conmigo? La empresa está al borde de la quiebra desde que retiraste tus inversiones. Si quiebra, no tendremos cómo mantenernos. Mi bebé nacerá en un hogar arruinado, con un apellido manchado públicamente. Por favor, Santiago, no destruyas el futuro de un niño inocente por los errores de sus padres. Sus palabras resonaron con dolorosa ironía. Mis hijos inocentes habían sido ignorados en su muerte por la misma familia que ahora pedía compasión por un niño que ni siquiera había nacido. ¿Sabes qué es lo más triste, Claudia? Que vienes a pedirme misericordia por tu hijo no nacido, cuando tu esposo no pudo mostrar el mínimo respeto por los míos ya fallecidos. Ella comenzó a llorar. Lo sé. Y es imperdonable. Pero te lo suplico, no como esposa de Felipe, sino como futura madre. No castigues a mi hijo por algo que no ha hecho. La miré largamente, recordando a Tomás y Luciana, sus risas, sus abrazos, sus pequeñas vidas truncadas tan injustamente. Pensé en Mariana y en su infinita capacidad de perdón, algo que yo parecía haber perdido por completo. Finalmente hablé. No retiraré mi demanda ni cambiaré mi testamento.
Pero te haré una oferta. Crearé un fideicomiso educativo para tu hijo. Estará a tu nombre exclusivamente. Felipe no podrá tocarlo. Cubrirá la educación completa del niño hasta la universidad. Nada más, nada menos. La sorpresa iluminó su rostro entre las lágrimas. ¿Por qué harías eso? Porque, a diferencia de mi hermano, yo sí me preocupo por los niños de esta familia, hayan nacido o no. Después de que Claudia se marchó, me quedé mirando las fotografías de Tomás y Luciana que mantenía en mi escritorio. ¿Estoy haciendo lo correcto?, les pregunté en silencio. No hubo respuesta, solo el persistente dolor de su ausencia. Al día siguiente, la batalla legal por el testamento se intensificó. Mis padres habían contratado a uno de los bufetes más prestigiosos del país para impugnar mi decisión. Roberto me aseguró que no tenían posibilidades de ganar, pero el proceso sería largo y desgastante. Quieren desgastarte, explicó. Esperan que eventualmente te canses y llegues a un acuerdo. Pueden esperar sentados, respondí. Tengo todo el tiempo del mundo. Lo que no les había dicho a mis padres, a Felipe, ni siquiera a Roberto, era que mi venganza apenas comenzaba. El testamento, la fundación, la exposición pública eran solo el aperitivo. El plato principal estaba por servirse y sería mucho más devastador de lo que cualquiera podía imaginar. Porque mientras ellos luchaban por mi dinero, yo había descubierto algo que destruiría no solo su reputación, sino todo lo que habían construido durante décadas. Algo que haría que la pérdida de mi herencia pareciera insignificante en comparación. Y lo revelaría exactamente cuando ellos menos lo esperaban, durante la lectura del testamento de mi padre. La vida da muchas vueltas, y yo me aseguraría de que ésta los dejara completamente mareados y sin saber dónde estaban parados. 2 semanas después de la visita de Claudia, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de mi venganza. Era Estela, la secretaria de mi padre, pidiendo verme urgentemente en un café alejado del centro. Su tono nervioso despertó mi curiosidad. Estela había trabajado para mi padre durante más de 30 años, siempre discreta, eficiente y leal hasta la médula. Verla así, mirando constantemente sobre su hombro mientras se sentaba frente a mí en aquel café anónimo, me hizo entender que algo grave estaba ocurriendo. Santiago, lo que voy a decirte puede destruir a tu familia, comenzó, su voz apenas un susurro. Pero después de escuchar esa grabación en las noticias, después de ver cómo trataron a tus hijos, no puedo seguir guardando silencio. Deslizó una memoria USB a través de la mesa. Todo está aquí. Documentos, transferencias, contratos falsificados. Tu padre y Felipe han estado desviando fondos de la empresa durante años. Cientos de facturas falsas, proveedores fantasma, cuentas en paraísos fiscales. Es un fraude millonario. Tomé la memoria con manos temblorosas. ¿Por qué me das esto ahora? Has sido leal a mi padre toda tu vida. Los ojos de Estela se llenaron de lágrimas. Mi nieta tiene la misma edad que tenía tu Luciana cuando vi la foto de esa niña en su ataúd y supe que tu padre eligió una fiesta en lugar de despedirse de ella. Sacudió la cabeza. Hay líneas que no se cruzan, Santiago. Tu padre cruzó una que yo no puedo perdonar. Esa noche analicé meticulosamente cada documento de la memoria USB. Lo que encontré superó mis peores sospechas. No era solo un fraude contable. Era una estafa sistemática que incluía evasión fiscal, lavado de dinero y apropiación de fondos de inversionistas. Mi padre y Felipe habían construido un esquema que rozaba lo criminal, todo mientras mantenían una fachada de honorabilidad empresarial. Llamé a Roberto inmediatamente. Necesito al mejor investigador forense financiero del país, le dije. Y absoluta discreción. Durante el mes siguiente, mientras mi padre se recuperaba lentamente de su infarto y la batalla legal por mi testamento continuaba, yo trabajaba silenciosamente con un equipo de especialistas que confirmaron y ampliaron la información proporcionada por Estela. Cada nuevo descubrimiento era más damning que el anterior. Mi padre no solo había defraudado a sus socios, había utilizado la empresa familiar como un vehículo para lavar dinero de procedencia dudosa. Felipe no era solo un hijo privilegiado, era un cómplice activo que había perfeccionado el sistema en los últimos años. La pregunta era, ¿qué hacer con esta información? Podía entregarlo todo a las autoridades y verlos enfrentar cargos criminales. Podía chantajearlos y obtener cualquier concesión que quisiera. Podía exponerlos públicamente y destruir para siempre el prestigio que tanto valoraban. Todas esas opciones tenían su atractivo, pero ninguna me satisfacía completamente. Quería algo más elegante, más poético.
Quería que sintieran exactamente lo que yo sentí cuando me abandonaron en el momento más oscuro de mi vida. La oportunidad llegó de forma inesperada. Un viernes por la tarde, Roberto me llamó con noticias sorprendentes. Tu padre ha retirado la demanda contra el testamento. Quiere reunirse contigo, a solas. La reunión se fijó para el domingo siguiente, en la casa familiar donde había crecido. Mientras conducía hacia allí, un plan perfecto comenzó a formarse en mi mente. Si mi padre quería negociar, yo tenía el as definitivo bajo la manga. La mansión Ramírez lucía exactamente como la recordaba. Imponente, fría, más un monumento al éxito que un verdadero hogar. Mi madre abrió la puerta, su rostro tenso y pálido. Está en su despacho, dijo simplemente, sin intentar abrazarme o hacer comentarios sobre mi ausencia durante estos meses. Encontré a mi padre sentado tras su escritorio de caoba. Había perdido peso, y su habitual postura dominante había sido reemplazada por una figura casi frágil. El infarto había dejado huella en él. Santiago, dijo con voz cansada. Gracias por venir. Me senté sin responder, esperando que él hablara primero. He estado reflexionando mucho durante mi convalecencia, comenzó. Quizás tenías razón. Quizás cometimos un error aquel día. Era lo más cercano a una disculpa que jamás obtendría de él, y aún así, sonaba hueca, calculada. ¿Un error?, repetí. ¿Así llamas a abandonar a tu hijo en el funeral de su familia? ¿Un error?, levantó una mano débilmente. No vine a discutir. Vine a proponerte una solución. Retiraré definitivamente la demanda contra tu testamento. Puedes hacer lo que quieras con tu dinero. A cambio, solo te pido que detengas esta campaña pública contra nosotros. Estamos al borde de la ruina, Santiago. La empresa está perdiendo clientes cada día por el escándalo. Felipe no puede conseguir nuevos contratos. Tu madre está medicada por depresión. Lo miré fijamente, buscando algún indicio de verdadero remordimiento en sus ojos. No encontré nada excepto cálculo y autopreservación. ¿Y qué hay de mi pérdida?, pregunté. ¿Qué hay de Mariana, de Tomás, de Luciana? ¿Quién compensa su ausencia? ¿Quién repara el daño de haberme dejado solo cuando más los necesitaba? Mi padre suspiró. El pasado no puede cambiarse, Santiago. Estoy tratando de salvar lo que queda de esta familia. Saqué lentamente una copia impresa de uno de los documentos más incriminatorios que había encontrado. Una transferencia de casi $2 millones a una cuenta en Islas Caimán, firmada por él y por Felipe, proveniente de fondos que debían haberse utilizado en un proyecto de viviendas sociales. Lo deslicé sobre su escritorio. ¿También intentas salvar esto, papá? El color abandonó su rostro mientras reconocía el documento. Sus manos comenzaron a temblar. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Tengo todo, respondí calmadamente. Cada transacción, cada contrato falsificado, cada cuenta offshore, 30 años de fraudes meticulosamente documentados. Suficiente para enviarlos a la cárcel a ti y a Felipe por el resto de sus vidas. Se dejó caer en su sillón, súbitamente envejecido 10 años más. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que sientas exactamente lo que yo sentí, respondí. Impotencia, traición, abandono total. Me levanté y caminé hacia la puerta, deteniéndome antes de salir. Tienes 24 horas para reunir a toda la familia. Y cuando digo toda, me refiero a todos. Tíos, primos, socios, amigos cercanos, los mismos que estuvieron en la fiesta de Felipe mientras yo enterraba a mis hijos. Mañana a las 6 de la tarde, en esta casa. Si falta una sola persona, si intentas advertirles o preparar alguna estrategia, todos estos documentos irán directamente a la fiscalía. ¿O qué vas a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Lo que ustedes me enseñaron, respondí. Destruir a mi familia en público. La noche siguiente, la mansión Ramírez estaba llena como en las mejores celebraciones familiares. Tíos, primos, socios comerciales, amigos de toda la vida. Todos los pilares del círculo social y empresarial de mi padre estaban presentes, convocados urgentemente sin explicación clara. Podía sentir la tensión en el ambiente. Mi padre y Felipe permanecían en un rincón, pálidos y nerviosos. Mi madre revoloteaba entre los invitados, intentando mantener una apariencia de normalidad que se desmoronaba con cada minuto que pasaba. A las 6 en punto, entré al salón principal acompañado por Roberto y 2 hombres con maletines que nadie reconoció. Un silencio incómodo se extendió por la habitación. Gracias a todos por venir, comencé con voz clara. Mi padre ha insistido en reunir a toda la familia y amigos cercanos para un anuncio importante. Miré directamente a mi padre, cuyos ojos suplicaban silenciosamente.
Lo ignoré y continué. Hace exactamente 7 meses, perdí a mi esposa y a mis 2 hijos en un trágico accidente. Cuando llamé a mis padres para informarles sobre el funeral, mi padre respondió: «Hoy es el cumpleaños de tu hermano. No podemos ir. Todos ustedes estuvieron aquí, celebrando, mientras yo enterraba solo a mi familia». Murmullos incómodos recorrieron la sala. Varios invitados bajaron la mirada, avergonzados. Pero esa no es la única traición de la familia Ramírez. Hoy estoy aquí para revelar otra. Hice una señal a los hombres de los maletines, que comenzaron a distribuir carpetas entre todos los presentes. Lo que tienen en sus manos es un resumen de 30 años de fraude sistemático por parte de Eduardo y Felipe Ramírez. Desviación de fondos, evasión fiscal, lavado de dinero, contratos falsificados, todo meticulosamente documentado, verificado y certificado por expertos forenses financieros. El caos estalló instantáneamente. Socios comerciales hojeaban los documentos con horror. Familiares se alejaban instintivamente de mi padre y Felipe, como si el fraude fuera contagioso. Mi madre se desplomó en un sillón, sollozando incontrolablemente. «¡Santiago! ¡Detén esta locura!», gritó mi padre, intentando hacerse oír sobre el tumulto. «Destruirás todo». «¿Cómo destruiste tú mi momento más vulnerable?», respondí, mi voz amplificada por el silencio repentino que siguió a su grito. «Les ofrezco lo mismo que ustedes me ofrecieron a mí. Nada. Ni compasión, ni lealtad, ni respeto». Felipe avanzó hacia mí, temblando de rabia. «Eres un maldito traidor. Esta es tu familia. Mi familia está enterrada en el cementerio al que ustedes no se dignaron a ir», respondí calmadamente. «Lo que queda aquí son solo extraños con el mismo apellido». Roberto dio un paso adelante. «Como representante legal del señor Santiago Ramírez, debo informarles que toda esta documentación será entregada a las autoridades competentes mañana a primera hora. Les recomiendo que busquen representación legal inmediatamente». Uno a uno, los invitados comenzaron a marcharse, algunos en silencio, otros lanzando miradas acusatorias a mi padre y Felipe. Socios comerciales hacían llamadas frenéticas mientras salían por la puerta. La reputación de los Ramírez se desmoronaba ante mis ojos, exactamente como lo había planeado. Mi padre, destruido, se acercó a mí cuando la sala quedó casi vacía. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? No solo nos has arruinado a nosotros, has destruido el legado de generaciones». «Ustedes destruyeron su propio legado», respondí. «Yo solo expuse la verdad. La diferencia entre nosotros, papá, es que tú elegiste traicionar a tu familia por dinero y estatus. Yo elegí honrar a la mía, aunque ya no estén aquí». Salí de la mansión sin mirar atrás, sintiendo un extraño vacío donde esperaba encontrar satisfacción. La venganza estaba completa, pero el dolor seguía intacto. Mariana, Tomás y Luciana seguían ausentes. Ninguna cantidad de justicia podría traerlos de vuelta. 3 meses después, la tormenta legal había seguido su curso previsible. Mi padre y Felipe enfrentaban múltiples cargos criminales. La empresa familiar estaba en bancarrota. Mi madre había vendido la mansión para pagar abogados. El apellido Ramírez, antes sinónimo de éxito y respetabilidad, ahora era asociado con fraude y deshonra. Yo me había mudado a una casa junto al mar, lejos del ruido mediático. La Fundación Mariana Ramírez florecía, ayudando a familias destrozadas por accidentes de tránsito y apoyando iniciativas contra la conducción ebria. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde mi terraza, recibí una visita inesperada. Era Claudia, la esposa de Felipe, con su vientre ya prominente de 6 meses de embarazo. «Santiago», dijo con voz cansada, «no vengo a recriminarte nada. Sé que Felipe y tu padre hicieron cosas terribles». La invité a sentarse. Se veía agotada, muy distinta de la mujer elegante y segura que había conocido. «Felipe será sentenciado la próxima semana», continuó. «Su abogado dice que serán al menos 10 años». Hizo una pausa, acariciando su vientre. «Mi hijo nacerá mientras su padre está en prisión. El fideicomiso educativo sigue en pie», le aseguré. «Tu hijo no pagará por los errores de Felipe». Ella asintió, agradecida. «No vine por dinero. Vine porque encontré esto entre las cosas de Felipe cuando empaquetaba para mudarme a un apartamento más pequeño». Me extendió un sobre amarillo. Dentro había una fotografía que me dejó sin aliento. Tomás y Luciana sonriendo en el último cumpleaños de mi hijo, con Felipe arrodillado junto a ellos, también sonriendo. «Nunca la había visto», dije confundido.
Según el reverso, fue tomada 3 semanas antes del accidente. Felipe nunca me contó que había ido a verlos. Examiné la fotografía más detenidamente. La expresión de Felipe era genuina. Su sonrisa no era la habitual pose calculada para las fotos familiares. Realmente parecía disfrutar el momento con mis hijos. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Claudia suspiró. Porque creo que, a su manera, Felipe sí quería a tus hijos. No lo suficiente para hacer lo correcto, pero algo. Y creo que deberías saberlo. Después de que Claudia se marchó, me quedé contemplando la fotografía durante horas. No cambiaba nada. Mi familia seguía ausente, y Felipe seguía siendo culpable de traición y fraude, pero complicaba la narrativa simplista de buenos y malos que había construido en mi mente. Al día siguiente, visité a Felipe en el centro de detención donde esperaba sentencia. Estaba demacrado, la arrogancia completamente drenada de su rostro. No esperaba verte aquí, dijo cuando me senté frente a él. Le mostré la fotografía. ¿Por qué nunca mencionaste esta visita? Miró la imagen por largo tiempo. Fue idea de Mariana. Me llamó diciendo que Tomás quería mostrarme su nueva colección de autos en miniatura, que siempre hablaba de su tío Felipe aunque apenas me veía. Su voz se quebró ligeramente. Pasé toda la tarde con ellos. Tomás era brillante, ¿sabes? Y Luciana. Me recordaba a ti cuando eras pequeño. ¿Y aún así no fuiste al funeral?, pregunté, la vieja herida abriéndose nuevamente. Felipe bajó la mirada. Papá dijo que no podíamos cambiar los planes, que sería un insulto para los invitados internacionales. Yo no tuve el valor de enfrentarlo. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Te odio por lo que hiciste, dije finalmente. Por abandonarme cuando más te necesitaba, por el fraude, por las mentiras. Pero más que nada, te odio porque le robaste a Tomás y Luciana la oportunidad de tener un tío que realmente los conociera. Felipe asintió, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Lo sé, y lo merezco. Me levanté para irme, pero me detuve en la puerta. El hijo que Claudia está esperando. Será tu oportunidad de hacerlo mejor. No la desperdicies. Un año después, la tormenta mediática había amainado. Mi padre cumplía una condena de 15 años por fraude. Felipe había recibido 10 años, aunque con posibilidad de libertad condicional, en 7 por cooperar con las autoridades. Mi madre vivía modestamente en un pequeño apartamento, sostenida económicamente por la caridad de algunos familiares que no habían cortado completamente los lazos con ella. Yo había encontrado cierta paz en mi trabajo con la fundación. No era felicidad. Esa palabra parecía pertenecer a otra vida, una donde Mariana, Tomás y Luciana seguían conmigo. Pero había propósito, y a veces eso era suficiente para seguir adelante. Una tarde, mientras revisaba solicitudes de ayuda en mi oficina, mi asistente me informó que tenía una visita. Para mi sorpresa, era mi madre. Había envejecido considerablemente. Su elegante presencia de antaño había sido reemplazada por una fragilidad que nunca había asociado con ella. Santiago, dijo suavemente. Gracias por recibirme. La invité a sentarse, manteniendo una distancia emocional que se había vuelto habitual para mí. He estado en terapia, comenzó. El terapeuta dice que debo enfrentar los errores que cometí, empezando por el peor de todos, no estar contigo cuando perdiste a tu familia. Permanecí en silencio dejándola hablar. No espero tu perdón. Ni siquiera sé si yo podría perdonarme. Solo quería que supieras que entiendo lo que hicimos, lo cruel que fue, lo imperdonable. Hizo una pausa para contener las lágrimas. Y quería decirte que, a pesar de todo lo que ha pasado, estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido. La fundación, el trabajo que estás haciendo, es más valioso que todo lo que tu padre y yo construimos jamás. Dejó sobre mi escritorio un pequeño paquete envuelto en papel simple. Es el álbum de fotos de cuando eras bebé. Pensé que tal vez querrías tenerlo, para recordar que hubo momentos buenos también. Después de que se marchó, abrí el paquete con manos temblorosas. Dentro había un álbum desgastado lleno de fotografías que nunca había visto. Mi madre sosteniendo con orgullo a un bebé sonriente, mi padre jugando conmigo en un parque, momentos familiares que parecían pertenecer a otra vida, a otra familia. En la última página, una nota escrita con la letra temblorosa de mi madre. Lo siento por haberte fallado. Te amamos desde el primer momento.
Ese amor se perdió en el camino, pero existió, como existió el amor de Mariana y tus hijos por ti. Aférrate a eso, no a nuestros errores. Esa noche, mientras miraba el océano desde mi terraza, pensé en el largo camino que había recorrido desde aquel terrible día en el hospital. La venganza que había planeado tan meticulosamente había alcanzado su objetivo: justicia para Mariana, Tomás y Luciana. Mi familia había pagado el precio de su traición, pero la victoria se sentía hueca. La venganza no había llenado el vacío que dejaron mis seres queridos, no había traído paz a mi corazón atormentado. Recordé algo que Mariana solía decir: el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Ella siempre había elegido la compasión sobre el rencor, incluso en las circunstancias más difíciles. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Claudia. ¿Cómo está mi sobrino? Minutos después llegó su respuesta, junto con una foto de un bebé sonriente, creciendo fuerte. Se parece a Felipe, pero tiene tus ojos. Miré la fotografía durante largo tiempo. Este niño inocente no tenía culpa de los errores de su padre. Merecía la oportunidad de crecer conociendo a toda su familia, incluso la parte rota y disfuncional de ella. Quizás, pensé, la verdadera herencia no era el dinero o el apellido, sino las elecciones que hacemos. Mis padres y Felipe habían elegido la traición y el egoísmo. Yo había elegido la venganza y la justicia. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, consideraba una nueva elección: la reconciliación, no el perdón incondicional, no el olvido ingenuo, sino la posibilidad de construir algo nuevo de las cenizas del pasado, por Mariana, por Tomás, por Luciana, y también por mí. La tragedia familiar que había destrozado mi vida me había enseñado la lección más dura de todas, que a veces la única forma de honrar a quienes perdemos es viviendo de una manera que los hubiera enorgullecido. Respondí al mensaje de Claudia: me gustaría conocerlo algún día. Mientras miraba las estrellas esa noche, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La venganza había terminado. El duelo continuaría por siempre. Pero ahora, finalmente, podía vislumbrar un camino hacia adelante. Un camino que, tal vez, Mariana, Tomás y Luciana habrían aprobado. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.